Buenas tardes, en el siguiente video desarrollaremos la práctica número 3 de farmacología, que son los fármacos usados en el aparato respiratorio. Como primer punto explicaremos de forma breve la fisiopatología del asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Comenzando con el mecanismo del asma, esta es una enfermedad de tipo inflamatoria crónica que se va a dar en las vías respiratorias y va a estar caracterizada porque habrá una activación de los mastocitos, habrá infiltración de los eosinófilos, linfocitos T osciladores de tipo 2 y linfocitos innatos de tipo 2. La activación de los mastocitos por alergenos y estímulos físicos liberará mediadores de broncoconstricción como la histamina, el leucotrieno D4 y prostaglandinas D2. Esto me va a causar una broncoconstricción, una fuga microvascular y una exudación plasmática. Una característica del asma es que habrá un aumento en el número de los mastocitos en el músculo liso. Puede ser el estímulo inicial, puede ser por alergenos en la inflamación del asma. Y esta inflamación puede ser orquestada ya por células dendríticas, que son las que me van a regular las células TH2, y estas que me van a dar origen a la inflamación eosinofílica y también a la formación de inmunoglobulina E por los linfocitos B. Y la inflamación crónica, esta me puede conducir a ciertos cambios estructurales en las vías respiratorias, lo que me va a incluir que aumente el número y el tamaño de las células en el músculo liso de las vías respiratorias, en los vasos sanguíneos y las células secretoras de moco. Continuando con el mecanismo de la EPOC, que es la enfermedad obstructiva crónica, aquí va a haber un predominio de neutrófilos, macrófagos, linfocitos T citotóxicos y linfocitos T auxiliadores de tipo 17. Esta inflamación me va a afectar de una manera predominante a las vías respiratorias de pequeño calibre y me dará origen a estrechamiento y a fibrosis progresiva de estas mismas. Y habrá una destrucción en lo que es en el parénquima pulmonar y destrucción de las paredes alveolares. Estos cambios patológicos me van a causar alguna obstrucción en las vías respiratorias durante la expiración y me provocará un atrapamiento del aire y una hiperinflación, particularmente durante el esfuerzo en el ejercicio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cleide Martínez y yo le voy a explicar sobre la fisiopatología del asma en el lugar de acción de los broncodilatadores. Tenemos que el asma es una enfermedad obstructiva en la que se caracteriza por la hipersecreción de moco y también porque se da la contracción del músculo liso de las vías respiratorias. Eso contribuye a que hay una disminución en el flujo de aire en las vías respiratorias y que se le obstaculice a la persona poder respirar, ¿verdad? Tenemos que en la farmacoterapia de las enfermedades obstructivas, en particular los broncodilatadores, actúan principalmente en el músculo liso, en el cual lo van a relajar para que no se dé una obstrucción en las vías respiratorias. Y los fármacos antiinflamatorios los que van a evitar que se dé una respuesta inflamatoria en las vías aéreas. Tenemos que los broncodilatadores, además de relajar el músculo liso en las vías respiratorias, se caracteriza también por dar un aclaramiento mucociliar y también evitar la producción de los mastocitos o evitar que haya una mayor producción de estos mastocitos. También tenemos los agonistas de acción prolongada, que esto es lo que van a hacer, es que van a resultar por el uso de la vía adenil ciclasa. Adenil ciclasa que va a dar una respuesta de fosforilación en la cual va a terminar produciendo un efecto de dilatación o relajación en el músculo liso de las vías aéreas. También tenemos las teofilinas, que estas van a servir para también tratar cuadros así de asma y estas están relacionadas con la cafeína. Hay un montón de teorías o en la literatura salen un montón de teorías o hipótesis en las cuales estas trabajan para evitar la vasoconstricción y una de estas es la producción o la liberación de la interleucina 10, que como se conoce es una célula antiinflamatoria.
y va a evitar que se dé una respuesta inflamatoria en las vías aéreas, dando una contracción del músculo liso. Y también tenemos los corticosteroides, que estos lo que van a hacer es la primera línea de terapia en el asma crónico, y lo que va a hacer es localizar la célula blanca y unirse a los glóbulos rojos para producir su mecanismo en el músculo liso de las vías respiratorias para evitar que se dé la contracción. Mi nombre es Edgar Martínez y yo les hablaré acerca del objetivo 3 de la parte 1 de la discusión. De antemano pedir disculpas si hablo de manera muy veloz, pero es para que me abarque un poco menos o más de 2 minutos. Fármacos simpáticos miméticos. Como mecanismo de acción nos mencionan la ocupación de receptores B2 por agonistas da como resultado la activación de la vía G-adenilciclasa, AMP cíclica, proteína quinasa A, dando origen a eventos de fosforilación que conducen a la relajación del músculo lisobronquial. También se puede dar una broncodilatación debido a la inhibición de la liberación de mediadores de broncoconstricción de las células inflamatorias. El lugar de acción es el músculo lisobronquial y vida media de 3 a 6 horas. Tenemos la teofilina, que como mecanismo de acción nos dice la bibliografía de Goodman y Gilman, 13ª edición, que es incierta, pero también hay efectos de broncodilatación y efectos no broncodilatadores que son relevantes para patologías como asma y EPOC. Se han propuesto algunos mecanismos moleculares de acción, los cuales están inhibición de la fosfodiesterasa, antagonismo de los receptores de adenosina, liberación de interleucina 10, efectos en la transcripción de genes, efectos en la apoptosis y activación de histona desacetilasa. Su lugar de acción es el músculo lisobronquial y vasos pulmonares, y la vida media puede variar dependiendo de la edad, dependiendo de la función hepática y dependiendo del estado fumador del paciente, pero normalmente de 6.5 a 10.5 horas. Agentes anticolinérgicos. Su mecanismo de acción es que inhiben el efecto directo del constrictor sobre el músculo lisobronquial. La eficacia se deriva del papel desempeñado por el sistema nervioso parasimpático en regulación del tono broncomotor. Acá la acetilcolina tiene efectos muy importantes, que es el efecto de la broncoconstricción y la secreción de moco traqueobronquial. Su lugar de acción es la musculatura lisa del árbol bronquial y su vida media de 4 horas. Antiinflamatorios esteroideos o corticosteroides. Estos antagonizan los efectos de activación de los factores de transcripción proinflamatorios sobre la acetilación de la histona. Esto lo hacen al reclutar la histona desacetilasa a los genes de la inflamación que se han activado a través de la acetilación de histonas asociadas. Su lugar de acción es en la mucosa de las vías respiratorias y su vida media y biológicamente de 90 minutos. Sin embargo, en los tejidos varía de entre 8 a 12 horas. Inhibidores de los leucotrienos. Estos tienen como mecanismo de acción la inhibición de la 5-lipoxigenasa que impide la síntesis de leucotrieno e inhibición de desunión de leucotrienos TD4 a su receptor en tejidos blancos, lo que impide su acción. El lugar de acción de estos es en las células del músculo lisobronquial, pero también actúan sobre las células endoteliales de los vasos sanguíneos, y su vida media es de 2 horas. Y como por último tenemos los estabilizadores de los mastocitos. Actúan impidiendo la liberación de los factores quimiotácticos que normalmente atraen a las células inflamatorias, estabilizando el mastocito. También estos pueden afectar a los macrófagos alveolares, impidiendo que se recluten células inflamatorias en las vías respiratorias. El lugar de acción es localmente en las mucosas de las vías respiratorias y su vida media es de 80 minutos. A mí me ha tocado desarrollar el punto 4 de la guía. Dice así: describe la farmacocinética de cada grupo farmacológico, vía de absorción, vida mecanismo de eliminación y tipo de metabolismo y unión a proteína. Empezaremos con los fármacos adrenérgicos beta-2. La vía de administración preferencial es inhalatoria. En vía oral tiene un importante primer paso. Tiene una baja absorción y su concentración máxima es de 2 a 4 horas y el tiempo de vida media es de 3 a 8 horas. Las metilxantinas. La absorción por vía parenteral es de acción lenta, en cambio la absorción por vía oral es un poco más rápida y proporciona una amplia fluctuación en las concentraciones plasmáticas de equilibrio de 12 a 24 horas. Su distribución es de 60% y se une a proteínas plasmáticas, la albúmina. El metabolismo es en el hígado por acción del citocromo P450. La eliminación es hepática en un 90% y un 10% renal. Este fármaco tiene una vida media de 12 a 24 horas.
Agonistas colinérgicos muscarínicos. Vamos a empezar con el bromuro hipatrópico. Este fármaco es de acción corta. Su efecto lento alcanza su concentración máxima en plasma en 30 a 60 minutos y su duración del efecto es de 6 a 8 horas, con una vida media de 2. El bromuro tiotropium. Este es de acción prolongada, se absorbe rápidamente, su concentración plasmática alcanza su nivel máximo en 5 minutos, la excreción es renal en un 14% y el resto biliar, con una vida media de 5 a 6 días. Antiinflamatorios, esteroideos y corticosteroides. La vía de administración es inhalatoria, se absorbe en el intestino, se metaboliza en el hígado y presenta una alta unión a proteínas. Inhibidores de leucotrienos. Farmacocinéticas. Se absorbe rápidamente a nivel gastrointestinal, se fija a proteínas en un 99%, esta proteína sería la albúmina, es metabolizado por el hígado por hidroxilación P450 y enzimas hepáticas. Se elimina en 20 horas y alcanza su concentración máxima en plasma de 2 a 4 horas. Y se elimina en las heces un 90% y un 10% en la orina. Continuando con el punto 5, vamos a explicar la farmacodinámica de los medicamentos, sabiendo que en el punto 3 ya se tocó lo que es el mecanismo de acción. Continuando, los broncodilatadores. El intervalo de dosificación del albuterol y el salbutamol, este es inhalado 180 microgramos, 2 inhalaciones cada 4 a 6 horas. Si es de forma nebulizada, son 2.5 miligramos vía inhalación oral cada 6-8 horas, pero según sea necesario, durante un tiempo de 5 a 15 minutos. Si es oral, es de 2 a 4 miligramos cada 6 a 8 horas. Los efectos de los agonistas B2 son antiinflamatorios en el asma. Estos me pueden modificar la respuesta inflamatoria aguda. Algunos de los efectos adversos tenemos el temblor muscular, taquicardia, hipopotasemia, inquietud, hipoxemia, etc. Tenemos metilsantinas. Las metilsantinas tienen un intervalo de dosificación de 5 a 15 miligramos por litro. La teofilina tiene efectos antiinflamatorios en el asma. Aquellos pacientes con un asma leve, su tratamiento oral crónico con teofilina me va a inhibir aquella respuesta tardía a los alergenos inhalados y me va a reducir también la infiltración de eosinófilos y linfocitos CD4. En aquellos pacientes con EPOC, esto lo que me va a hacer es reducir el número total y la proporción de los neutrófilos en el esputo inducido, las concentraciones de interleucina 8 y la respuesta de quimiotáctica en los neutrófilos. Algunos de los efectos adversos tenemos dolor de cabeza, náuseas, vómitos y en concentraciones elevadas me puede producir arritmias cardíacas y convulsiones. Luego tenemos los agonistas colinérgicos muscarínicos. El bromuro de hipatropio su intervalo de dosificación es de 7 microgramos por inhalación. El bromuro de tiopropio es de 2.5 microgramos vía inhalación oral, 2 inhalaciones de 1.5 miligramos por propulsión, esto una vez al día. Los efectos que tienen los anticolinérgicos son broncodilatador adicional en aquellos pacientes asmáticos no controlados con LABA. Estos fármacos anticolinérgicos nebulizados van a ser más efectivos en el asma aguda grave, pero son menos efectivos que los agonistas beta-2. Y en EPOC tienen un efecto inhibidor sobre el tono vagal. Estos fármacos me van a reducir el atrapamiento del aire y van a mejorar la tolerancia al esfuerzo en aquellos pacientes con la EPOC. Los efectos adversos son más que todo el sabor amargo del hipatropio inhalado y el bromuro de hipatropios nebulizados sí me puede provocar glaucoma en aquellos pacientes de la tercera edad. Luego tenemos los corticosteroides que tienen un intervalo, el dipropionato de beclometasona. Este es inhalado 88 microgramos 2 veces al día, pero este no debe exceder lo que son 440 microgramos 2 veces al día. Luego la prednisona oral va de 40 a 80 miligramos una vez al día, o pueden ser dosis divididas durante de 3 a 10 días para la exacerbación aguda.
El efecto terapéutico de estos son amplios efectos de transcripción génica, lo que me va a aumentar la transcripción de varios genes antiinflamatorios y me va a suprimir la transcripción de muchos genes inflamatorios. Estos esteroides potencian los efectos de los agonistas betas en lo que es el músculo liso bronquial. Algunos de los efectos adversos de los corticosteroides es que me van a inhibir la secreción de corticotropina y cortisol, ya por un efecto de retroalimentación negativa que se va a dar sobre la glándula hipófisis. Los efectos secundarios sistémicos son insuficiencia y supresión suprarrenales, hematomas, osteoporosis. Luego tenemos los inhibidores de los leucotrienos, que tiene el montelukast oral, va a ser de 10 miligramos una vez al día, el zafirolukast de 20 miligramos 2 veces al día y el sileutón 600 miligramos 4 veces al día, o pueden ser 1200 miligramos y 2 veces al día. Los antileucotrienos lo que me van a causar es una mejoría en la función pulmonar y en los síntomas que me da el asma, y habrá una reducción en el uso de los agonistas beta 2. Los leucotrienos me van a contribuir a la broncoconstricción basal en el asma, y algunos de los efectos adversos es que están asociados con algunos casos raros de difusión hepática, y también varios casos del síndrome de Shure-Strauss se han asociado con el uso del zafirlukast y el montelukast. Bien, ahora vamos a la segunda parte de esta discusión. Lo primero, pues, es la pregunta número 1, que dice: investigue 5 medicamentos antigripales o antitusivos de venta libre en diferentes presentaciones. Bueno, los que nosotros seleccionamos son el Virogrip, Zorritón, Panadol, antigripal y Tapsin y también Big Vaporub. Hola, hoy voy a mencionar los principios activos que se encuentran en cada presentación. Primero, en la Virogrip tenemos acetaminofén en 650 miligramos, dextrometorfano en 20 miligramos y fenilefrina en 10 miligramos. Ahora, en el Zorritone tenemos hidrocloruro de moroxidina en 500 miligramos, metamisol sódico en 1 gramo, maleato de clorifeniramina en 8 miligramos y fenilefrina en 3 miligramos. En Panadol antigripal vamos a tener acetaminofén en 500 miligramos, clorhidrato de fenilefrina en 5 miligramos y maleato de clorifeniramina en 2 miligramos. Ahora, en Tapsin tenemos ácido acetil salicílico en 325 miligramos, tartrato de fenilefrina en 8 miligramos, bromidrato de dextrometorfano en 10 miligramos y maleato de clorifeniramina en 2 miligramos. Y de último tenemos el Big Vaporub, que tiene alcanfor en 5.26 gramos, aceite de eucalipto en 1.33 y mentol en 2.82 gramos. Eso es todo, gracias. Bueno, continuando con la discusión, el ítem 3 de la segunda parte, clasifique según corresponde a cada principio activo en su respectiva familia farmacológica. Para comenzar, tenemos que saber que un principio activo es una mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento y que al ser utilizadas en su producción se convierten en un componente activo de dicho medicamento. Entre los medicamentos que nosotros seleccionamos fueron la Virogrip, acetaminofén, dextrometorfano y fenilefrina, que componen su principio activo de diferentes dosis: acetaminofén 150 miligramos, dextrometorfano 20 y fenilefrina 10 miligramos. La acetaminofén es una antiinflamatorio no esteroideo, dextrometorfano pertenece a la familia de los antitusígenos y la fenilefrina es una amina simpático-mimética de acción directa. Zorritone está compuesto por 4 hidrocloruro de moroxidina en 500 miligramos, que es un antiviral, metamisol sódico de 1 gramo, que al igual que el acetaminofén es un AINE, maleato de clorifeniramina 8 miligramos, es un antihistamínico, y la fenilefrina otra vez, pero a menor dosis, de 3 miligramos, que habíamos dicho que ya es una amina simpático-mimética de acción directa. Panadol antigripal, acetaminofén 500 miligramos, clorhidrato de fenilefrina y maleato de clorfeniramina. El Panadol antigripal está compuesto por fármacos que componen los principios activos de los 2 medicamentos anteriormente mencionados. Como cuarto tenemos el Tapsin, que está compuesto por 4 también, que es el ácido acetilsalicílico aspirina en 325 miligramos, que al igual que el acetaminofén es un antiinflamatorio no esteroideo. Tartrato de fenilefrina en 8 miligramos, que es una amina simpático-mimética de acción directa.
bromidrato de dextrometorfano en 10 miligramos, que hemos dicho que es un antitussígeno, y maleato de clorfeniramina, pero en menor dosis, que es un antihistamínico. Y como por último tenemos el Big Vaporub, que está compuesto por el alcanfor, aceite de eucalipto y mentol. En esas dosis ya mencionadas ahí, todos son antitusivos y analgésicos tópicos. Cabe destacar que esto es más que todo por el botecito del Big Vaporub, ya que la lata trae menores dosis. A mí me ha tocado realizar el punto 4 de la segunda parte de la guía, que dice así: identifique la fisiopatología de la tos, el mecanismo de acción de los fármacos antitusivos, mucolíticos y expectorantes. Para empezar tenemos que saber qué es la tos. La tos es un arco reflejo normal para evitar un tamponamiento o una obstrucción de las vías respiratorias. Este arco reflejo de la tos tiene beneficios inmunológicos porque ayuda a aclarar los patógenos, o sea, sacarlos del cuerpo, y también si hay una disminución o no hay tos, puede ser un efecto negativo, ya que estos patógenos en la vía respiratoria no se aclaran o no se expulsan y puede conllevar enfermedades. Para tratar la tos se dice que no se tiene que tratar exactamente la tos, sino que el desencadenante. Para eso tenemos los antitusivos. Los antitusígenos se pueden dividir en tres: los antitusígenos opiáceos, dextrometorfanos y anestésicos locales. Los opiáceos van a tener un mecanismo central de acción en los MOR y en los centros de la tos medulares, pero existe cierta evidencia que pueden tener acción periférica adicional sobre los receptores de las dos vías respiratorias proximales. Los dextrometrófanos, este es un agonista de los receptores NMDA con una actividad a nivel central y también puede antagonizar a los receptores opioides. Los anestésicos locales, como el benzonadato, este es un anestésico local que actúa periféricamente y anestesia los receptores del estiramiento ubicado en las vías respiratorias, los pulmones, la pleura, y al amortiguar esta actividad, estos receptores pueden reducir el reflejo de la tos. Vamos a hablar de los mucolíticos. Los mucolíticos son un grupo de fármacos derivados de la cisteína que reducen los enlaces disulfuros que unen a las glucoproteínas en otras proteínas como la albúmina y la IgA secretoras. Estos fármacos también actúan como antioxidantes y por lo tanto pueden reducir la inflamación de las vías respiratorias. Expectorantes. Los expectorantes son medicamentos orales que se supone que pueden eliminar o mejoran la eliminación de moco. Aunque los expectorantes se fueron comúnmente prescritos para eliminar las mucosidades, actualmente hay poca evidencia que estos fármacos sean efectivos para esto. Se ha dicho que estos medicamentos a menudo tienen un efecto emético o son eméticos y que se administran en dosis subeméticas para que en la base de la irrigación gástrica pueda estimular el aumento de eliminación de moco y su excreción sea por medio de un mecanismo reflejo. Ahora voy a hablar acerca de un fármaco mucolítico, el ambroxol. La farmacodinamia. Se cree que el ambroxol actúa sobre los neumocitos tipo 2, estimulando la producción del surfactante, disminuyendo así la viscosidad y adhesividad del moco. Disuelve el tapón formado y facilita la movilización de la secreción. La dosis oral recomendada para adultos es de 30 miligramos cada 8 horas. Ahora, la farmacocinética. Vamos a ver que este fármaco se absorbe rápidamente por vía oral y se elimina por vía renal. Ahora voy a hablar acerca de un fármaco antihistamínico que es la clorfeniramina.
La farmacodinamia. Los antagonistas de la histamina no van a inhibir las secreciones de la histamina por los mastocitos, sino que van a competir con la histamina por los receptores H1, que se encuentran en el tracto digestivo, en el útero, en los grandes vasos y en el músculo liso de los bronquios. El bloqueo de estos receptores va a suprimir la permeabilidad vascular, el prurito, la contracción intestinal y la broncoconstricción provocados por la acción de la histamina. La farmacocinética. Vamos a ver que la mayoría de los antihistamínicos H1 de primera generación presentan una buena absorción por vía oral y alcanzan concentraciones plasmáticas efectivas en las primeras 3 horas de administración. Su efecto dura de 4 a 6 horas. Vamos a ver que estos fármacos atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y se distribuyen por el sistema nervioso central y por el organismo. Vamos a ver que su metabolismo es principalmente hepático y este fármaco se elimina por las heces. Mi nombre es Irma Elena Martínez y voy a hablar acerca del dextrometorfano. Este es un fármaco antitusivo que son aquellos capaces de reducir la frecuencia y la intensidad de la tos, que es un síntoma muy frecuente de las enfermedades respiratorias. La farmacodinamia. Aunque el dextrometorfano está relacionado con los agonistas opiáceos y puede suprimir la tos eficazmente, igual que la codeína, parece funcionar a través de diferentes mecanismos para suprimir la tos. Se han identificado sitios en el cerebro donde el dextrometorfano se une con mucha afinidad. Como otros antitusivos no presentan esta propiedad, se cree que existe más de un mecanismo para la supresión de la tos. La naloxona, un antagonista del receptor de opiáceos, puede bloquear las acciones antitusivas de la codeína, pero no las del dextrometorfano. En consecuencia, la acción central de la codeína y el dextrometorfano, así como la de otros antitusígenos centrales, podrían tener mecanismos diferentes aún no esclarecidos. La farmacocinética. El dextrometorfano se absorbe rápidamente a través del aparato gastrointestinal. Sus efectos se manifiestan a los 15 y 30 minutos y la duración del efecto es de aproximadamente 6 horas. Se metaboliza en el hígado por el sistema CYP2D6 y se elimina por la orina. Además, es importante mencionar que su semivida de eliminación es de 11 horas. Ahora voy a hablar acerca de un fármaco expectorante que es la guaifenicina. La farmacodinamia. Estos fármacos se cree que podían incrementar la secreción por una acción directa sobre la mucosa bronquial o a través de un mecanismo reflejo resultante de la irritación de la mucosa gastroduodenal. Los ioduros aumentan la secreción acuosa de las glándulas submucosas por acción directa o por activación del reflejo vagal gastropulmonar. Entonces, el resultado de este mecanismo es un incremento en el volumen de las secreciones bronquiales, lo que va a producir un descenso de la viscosidad facilitando la expectoración de moco. Ahora, la farmacocinética. Vamos a ver que este fármaco se elimina rápidamente por secreción bronquial y disminuye la viscosidad del esputo. Bien, aquí tenemos la segunda parte de la pregunta 5. Los siguientes fármacos son, bueno, para iniciar tenemos la loratadina. Su mecanismo de acción, pues, es un antihistamínico tricíclico con actividad selectiva sobre receptores H1 periféricos y su vía de administración es oral. De ahí, como siguiente, tenemos la pseudoefedrina. Pues su mecanismo de acción es un vasoconstrictor y a la vez es un broncodilatador como efecto adverso. Así que hay que tomar cuidado con la administración de este fármaco porque podría llegar a causar una disminución en el flujo de aire. Tiene aspectos muy similares a la efedrina, dígase de paso. Y además de eso, pues su vía de administración es una vía oral, pero esta no es de total metabolización. Así que pues puede durar más o menos unos 30 minutos después y además de eso pues su metabolización es incompleta en el hígado y pues se excreta por vía renal. Y por último tenemos a la carboximetilcisteína, pues en este caso su mecanismo de acción reduce la viscosidad y facilita la eliminación de secreciones, incrementa la expectoración fluida en el tracto respiratorio y su administración es vía oral. Bueno, y esta es la bibliografía que se utilizó. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.